Buenos días, bueno, este es el comentario positivo, el video que debe de ver el día sábado, que es la continuación de nuestra lectura sabatina de la Biblia. Estamos en Juan capítulo 7 y bueno, vamos a leer la primera escritura para darle el primer lugar al Señor Jesús. Oramos y empezamos a hacer nuestro comentario de este capítulo. Dice la palabra de Dios, la fiesta de los tabernáculos, capítulo 7 del Evangelio de Juan. Después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarle. Papito, estamos delante de su presencia una vez más, dándole gracias, dándole gloria, honra y honor, Señor bendito, por todas las bendiciones que recibimos, por esta bendición de esta palabra, Padre. Le pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que redarguya y abra nuestro corazón y nos dé entendimiento para que podamos recibir la palabra y caminar en ella y ser hacedores y no solo oidores de la misma. Pongo en el hueco de su mano la vida de cada una de las personas que escuchan y ven estos videos, y que sea de bendición para mucha gente, Señor bendito, poniendo sus vidas en sus manos y dándole gloria a mi Señor Jesucristo, y es en el nombre de Él en quien oramos todo esto. Amén y amén. Bueno, pues estamos hoy en el tema de la fiesta de los tabernáculos. Después de esto, dice la palabra, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. En realidad sus hermanos, dice versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. En realidad ellos no creían en él, sino que realmente como que eran, pues de alguna manera, de un tono irónico, pero también decían, bueno, pues es que cuando alguien enseña quiere ser conocido, entonces que las haga, pues, que lo conozca el mundo, pero realmente ellos lo estaban criticando y no creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero el vuestro es siempre oportuno. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo a esta fiesta, porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Jesús sube a la fiesta en secreto, pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían: él es bueno. Otros decían: no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Jesús enseña durante la fiesta. Bueno, aquí vemos que él subió primero en secreto y no sabían, y decían: ¿dónde está este? Y había mucha murmuración en la gente. Había opiniones divididas. Algunos creían que era bueno, pero otros decían que les estaba engañando. Entonces, pero aun cuando todo el mundo hablaba de él, nadie quería hablar abiertamente, porque sabían que los judíos estaban persiguiendo a todos los que siguieran al Señor Jesús. Entonces Jesús enseña durante la fiesta, dice, pero a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo puede este saber letras sin haber estudiado? Jesús entonces le respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino que del que me envió. Aquí hay algo bien importante. Hasta los mismos fariseos de ese tiempo reconocían que el Señor Jesús no era estudiado, y le conocían porque él estaba en donde, pues de donde él se había criado, donde había caminado, donde había crecido. Y entonces esta escritura refuta lo que algunos engañadores dicen, que el Señor Jesús tuvo que ir a la India y que fue a aprender de los lamas y un montón de tonterías. Ellos sabían a ciencia cierta que él no había estudiado, y le dicen: ¿cómo puedes saber letras sin haber estudiado? Y Jesús les respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. No os dio Moisés la ley, y sin embargo ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué procuráis matarme? La multitud le contestó: tienes un demonio, ¿quién procura matarte? Respondió Jesús y les dijo: una sola obra hice, ¿y todos os admiráis? Aquí no sabían, la verdad, qué tontería estaban diciéndole al Señor Jesús, al Hijo de Dios,
tienes un demonio, dice. Pero obviamente que él sabía, ellos en su corazón deseaban matarlo porque estaban molestos de que él los ponía en evidencia de que no estaban obedeciendo la palabra. Por eso dice, Jesús os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Aquí el Señor Jesús una vez más nos muestra cuando en el día de descanso, en el día que necesitamos descansar, podemos descansar, está bien, pero no es algo religioso. O sea, podemos hacer el bien, podemos hacer lo bueno también en el día de descanso. Y el día de descanso el Señor Jesús dijo, mi Padre trabaja, yo trabajo. Entonces ellos criticaban mucho al Señor Jesús porque el día de Shabbat, el día de descanso, Él trabajaba. Pero si dice la Escritura en Génesis que el Señor Jesús, que Dios descansó al séptimo día de toda la obra que había hecho, ¿cómo es? O sea, ¿en qué momento se acabó el Shabbat de Dios? Si dice el Señor Jesús, mi Padre trabaja, yo trabajo. Bueno, tenemos que entender que los días de Dios, de hecho muchos engañadores piensan y siguen enseñando que los 7 días de creativos fueron de 24 horas, hombre, pero si nosotros ya aprendimos y hemos visto en la ciencia que el movimiento que hace la Tierra sobre su propio eje, lo hace en 24 horas, es sobre su propio eje, no es ni siquiera alrededor del Sol. Un año se podría decir que es un día alrededor del Sol, pero tampoco no había sido hecho el Sol el primer día, no fue hecho el Sol el primer día. Entonces, si el Sol no fue hecho el primer día, no está hablando ni del día terrestre ni del año, sino del día alrededor del trono de Dios. Entonces un día de Dios puede durar eones y eones de años. Quiere decir esto que entonces, cuando llegó el séptimo día no se ha acabado. El séptimo día creativo de Dios no se ha acabado. O sea, Él está descansando de su creación en el séptimo día y se va a acabar el séptimo día creativo hasta que se va a acabar el séptimo día creativo hasta que el Señor Jesús vuelva a renovar todas las cosas en el mundo. Entonces ahí se va a acabar el día creativo. Entonces de lo que descansó el Señor es de creacionista, de una forma creacionista. Ahorita Él sigue trabajando, pero con lo que ya está hecho. Entonces a eso se refiere el Señor Jesús, de que sigue trabajando el Señor, porque Él sigue haciendo cosas, no ha descansado, y de lo único que descansó fue de la creación. Entonces nosotros descansamos el día de descanso porque Él sabe que somos imperfectos, pero no necesariamente tiene que ser el sábado el día de descanso, y el día sábado es principalmente, y lo dice la Escritura, para compartir la palabra. Entonces vemos aquí, dice, y para no violar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión el día de reposo. ¿Por qué estáis enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Entonces algunos de Jerusalén decían, ¿no es este el que procuran matar? Y ved, habla en público y no le dice nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Y sin embargo, la Escritura decía de dónde iba a ser el Cristo y todo se cumplió, pero ahora salen ellos que nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz diciendo, vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido con mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco porque procedo de él y él me envió. Procuraban pues prenderle, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Los fariseos oyeron la multitud murmurando estas cosas cerca de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran. Entonces Jesús dijo, por un poco más de tiempo estoy con vosotros, después voy al que me envió.
Me buscaréis y no me hallaréis. Donde yo esté, vosotros no podréis ir. Entonces decían los judíos entre sí: ¿A dónde piensa irse este que no le hallaremos? ¿Será acaso que quiere irse la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho? Me buscaréis y no me hallaréis. Y donde yo esté, vosotros no podréis ir. Bueno, ellos no podían entender de que él hablaba de que un poco tiempo más iba a estar compartiendo la palabra, pero después iba a morir, a resucitar y a tomar su trono en el cielo. Y ellos no podían ver la eternidad, a pesar de que eran fariseos, y los fariseos sí creían en la vida eterna, pero no podían entender lo que Jesús estaba enseñando. Bueno, entonces vemos en el versículo 37 la gran invitación. Y el último día, el día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu de los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que se suscitó una división entre la multitud a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Si ellos conocían la Escritura, sabían que se le iba a llamar Galileo, que se iba a llamar Nazareno, pero que iba a nacer en Belén. Entonces no había contradicción y estaba cumpliéndose la palabra, pero ellos estaban ciegos porque todavía no había sido dado el Espíritu Santo. Nos lo refuerza aquí, dice el verso 39, porque el Espíritu no había sido dado todavía. El Espíritu Santo es el que nos abre los ojos a la verdad. Entonces, si una persona lee la palabra sin conocer, sin tener al Espíritu Santo, no puede conocer la verdad, aunque la esté leyendo, no la va a entender. Vemos entonces a los alguaciles confundidos, dice en el versículo 45. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos le contestaron: ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Respondieron y le dijeron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Obviamente tenían los ojos cerrados, y Nicodemo pues estaba empezando a tener una apertura de ojos. Ya era un discípulo y fue un hombre también que vivió de parte de Jesús, aunque él o viviendo para Jesús, aunque él también fue fariseo, pero sí, a él sí le fue presentada la verdad porque pudo reconocer al Espíritu Santo. Bueno, hoy terminamos el capítulo 7 de Juan. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y terminamos. Bendito Padre, le damos gracias por este privilegio, esta oportunidad de poder compartir la palabra y comentar un poco, Padre. Hoy comentamos ciertamente poco, pero sé que todo aquel que esté viendo la palabra y que pueda comentar un poco más al respecto, nos va a dar un comentario edificante, Señor, en la caja de comentarios. Y le pido que esto que estamos haciendo siga siendo de bendición para mucha gente. Gracias, Padre bendito. Sí dice la Escritura, Padre Dios Todopoderoso, que tenemos que estar en la lectura pública, Señor, de la palabra. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto lo oro en el nombre de su Jesucristo. Amén y amén. Y sí, ciertamente, antes de terminar, vamos a ver lo que dice la primera de Timoteo. La primera de Timoteo 4:13. Ups. A ver, permítanme. Yo creo que estoy... A ver. Antes de despedirnos, vamos a leer esta escritura en primera de Timoteo 4:13. Dice la palabra: entre tanto que llego, ocúpate
en la lectura de las escrituras y la exhortación y la enseñanza. Si vemos en la versión Kadosh, en la Biblia Kadosh, en la Biblia Kadosh, esta misma escritura de 1 Timoteo, permítanme, es 1 Timoteo 4:13, dice la escritura aquí, en esta versión de la Biblia Kadosh: hasta que yo vaya, pon atención a la lectura pública de las escrituras. Entonces lo que estamos haciendo, obedecer al Señor Espíritu Santo en la lectura pública de las escrituras. Amén. Entonces pues estamos en el Señor Jesús y estamos obedeciendo su palabra. Y como lo decía yo en el primer video del día de hoy, es si esto es del Señor Espíritu Santo, es guía del Espíritu Santo, no habrá nada que pueda detener la obra en este canal. Y si fue emoción, nada más fue algo que se me ocurrió, pues el mismo Señor Espíritu Santo será el que le cierre, pero yo sé que ha sido de bendición y va a ser de bendición para mucha gente. Por eso hoy les pido que puedan estar compartiendo este video para que otras personas puedan ser también bendecidas, que le den manita arriba, por favor, y que pues me regalen también comentarios edificantes en la caja de comentarios. Y también si hay preguntas, pues con gusto nosotros los vamos a contestar. Gracias, pues que tengan excelente día, bendiciones, bye. Entonces